en relación al cine en el Gran Concepción y bueno, marcan un hito, además liderado por una mujer que yo creo que también es súper relevante destacar en la industria cinematográfica y en la difusión finalmente de estos como seleccionadores de las películas al Goya, también a los Oscar. Importante el trabajo que está en esa materia. Importante el trabajo, Mati, también que ocurre desde la Universidad de Concepción y a raíz en relación a lo que vivimos este 2 de abril, el día de concientización sobre el autismo y en general lo que se vive en la comunidad UDEC. Queremos hablar precisamente de la implementación de la ley 21.545 acá en la universidad. Nos acompaña la directora de Includec, Yasmín Valenzuela, quien además es profesora de Educación Diferencial y diplomada en Discapacidad e Inclusión, magíster en Innovación Social para la Inclusión. Yasmín, un gusto, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, encantada. También nos acompaña quien ha sido destacada de manera internacional. Hemos tenido la oportunidad, acá también. Un lujazo de que ocurran estas cosas, tener personas que realicen este tipo de aplicaciones y que generen un impacto no solamente a nivel local, sino también internacional. Melissa Muñoz, quien es fundadora de Autism App, ingeniera de proyecto CDIA de la UDEC. Melissa, un gusto y bienvenida nuevamente. Muchísimas gracias, un gusto estar con ustedes. Coméntanos, Melissa, un poco para conocer acerca de este emprendimiento, cómo nace. Nosotros tuvimos la oportunidad de conversar brevemente hace un tiempo atrás, pero ¿desde dónde nace y obviamente cómo se fue desarrollando hasta el punto en el que está hoy? Bueno, la aplicación tiene dos momentos clave. El primero es, mientras yo todavía ejercía como profesora antes de esta reconversión profesional, me doy cuenta que en el post-pandemia tenía muchos estudiantes que habían perdido ciertas rutinas que ya estaban antes establecidas para el resto. Rutinas como cuando saco mi cuaderno en la sala de clases, como ante una instrucción como reúnanse en grupos a trabajar, hay que hacer varias instrucciones como pararse, buscar compañeros, reunirse. Entonces, y me doy cuenta que la mayoría de estos estudiantes están dentro del espectro autista y es como, ¿cómo los puedo ayudar? Si bien suelen ser pictogramas, estos son papeles, son trabajar con adolescentes. Yo decía, si a mí me pasa y a los chicos también que se nos pierde, que se nos queda, quizás el papel no es la mejor opción, pero la mayoría da con su celular. Entonces quizás una aplicación sí sea algo que les pueda servir. Pero en ese momento yo todavía no tenía las competencias para desarrollar una aplicación, queda la idea, y luego continúa mi propio proceso de identificación. Y cuando ya mi psiquiatra me da el diagnóstico, me da la identificación, me pongo a buscar ayudas para mí. Me doy cuenta que acá en Concepción, y en Chile en general, hay muy pocos profesionales que trabajan con personas adultas en psicología, en terapia ocupacional, etc. Busco herramientas digitales, me doy cuenta que también están todas pensadas en infancias y ahí es como, ok, hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Y ahí es donde empiezo a desarrollar la aplicación. Claro, cuando nos conocimos yo estaba a punto de lanzar la primera demo. Ahora se va a cumplir el 23 de abril, un año desde esta primera demo que salió para Android. Y ya el 17 de junio, para el Día del Orgullo Autista, lanzo la versión ya para Android y para iOS, la oficial. Ahora sigo en procesos de ir implementando nuevas cosas, aumentar la cantidad de información que hay disponible. Se viene una actualización muy pronto y en ese proceso estoy ahora con la app. De hecho, yo tengo la aplicación porque cuando te realicé la entrevista, Melissa, en octubre del año pasado, comentábamos que hay situaciones o estos pictogramas que no solamente es para aquellas personas identificadas dentro del espectro, sino que nos ayuda, por ejemplo, a la respiración guiada, en caso de necesitar herramientas de relajación, que es súper relevante. Yo creo que ahí es vital. Y complementando lo que señala Melissa, Yasmín, ¿cómo ha sido la implementación de esto? Entendemos también que desde la Universidad de Concepción se han generado instancias antes de la normativa, buscando también generar los espacios seguros en diversas materias, pero también esto es primordial considerando todo lo que significa la autorregulación, tener la contención y sentirse seguros también en el lugar que uno está educándose. Sí, mira, en los últimos años a nivel de estudiantes de pregrado ha habido un aumento importante de estudiantes identificados dentro del trastorno del espectro autista y este colectivo ha ido aumentando. Por lo tanto, si bien el año pasado, en marzo, se promulgó la ley 21.545, ya la universidad se venía anticipando ante, por ejemplo, las situaciones de desregulación emocional y conductual. Y el año pasado se formó una mesa que nos permitió en octubre del año pasado lanzar nuestro protocolo institucional de desregulación emocional y conductual, en donde ya dábamos un paso en relación a otras instituciones de educación superior para generar un procedimiento que nos permitiera resguardar a los estudiantes, ¿verdad?, dentro de estas situaciones y prevenir
también conductas que fueran más complejas de manejar dentro de las aulas o en cualquier parte de nuestra comunidad. Además, desde hace varios años ya, dentro del pregrado y el posgrado, los estudiantes dentro de esta condición pueden solicitar ajustes razonables, que también son parte de los mecanismos y acciones afirmativas que hace la universidad para facilitar el proceso formativo. También en el marco de la ley y las nuevas orientaciones que fueron publicadas hace poco, respecto a la implementación de la ley TEA, en la bienvenida 2025 implementamos la zona de calma, que fue la primera vez que en una actividad masiva, estuvimos trabajando ya en la Feria de Puertas Abiertas del segundo semestre año pasado, pero este año en la Feria de Bienvenida pudimos formalizar esta zona libre de estímulos para que cualquier estudiante, no solamente dentro de la condición del espectro autista, sino que tuviera la necesidad de liberarse un poco de estos estímulos sobrecargados que a veces tienen estas ferias masivas, ¿verdad? Volumen alto, de música, micrófono, alto tránsito de gente, pudieran estar en un lugar tranquilo, con una luz más tenue y con algunos también ayudas técnicas de regulación emocional, como juguetes sensoriales, también habían mantas de peso y un mobiliario y también un espacio que busca la calma, y por eso se le nombró la zona de calma este año, y la verdad es que fue muy positivo el impacto que tuvimos en los asistentes de ese día. Preguntaban harto, ahí me tocó la oportunidad de estar en esa bienvenida, la del año pasado, y precisamente la del año pasado había muchas personas. No sé el nombre técnico, Melissa, ¿tú me puedes ayudar? ¿Los audífonos que utilizas para...? Audífonos con cancelación de ruido. Audífonos de cancelación de ruido. Andaban algunos jóvenes mechones y se me acercaban preguntando si había posibilidades de bajar la música, y claro, con el equipo ahí generábamos todas esas instancias y buscando también de apoyar en lo que más se pudiera en ese contexto. Y este año, ¿sabes qué? Preguntaron bastante por la sala. Me decían, ¿y dónde está ubicada? ¿Cómo llego? Porque claro, uno entiende... En el segundo piso, en la 214 ahí de la Casa del Deporte, porque uno logra entender de alguna manera, Melissa, porque igual es súper importante desde la primera persona. Uno no está identificado dentro del espectro y claro, trata uno de llevar estos mensajes, pero por eso es tan importante también que sean los protagonistas, las protagonistas que cuenten cómo es vivir finalmente en un momento de desregulación, lo que se requiere y por qué también se requieren esos espacios y por qué se requiere también que en otros espacios, no solamente en lo educativo, lleguemos también a hacerlo parte de nuestro día a día. Sí, o sea, creo que en general se agradecen mucho las intenciones que están surgiendo en general de las instituciones, de los distintos espacios por ser más inclusivos, no solamente con personas que somos autistas, sino con distintas discapacidades. Pero si no escuchan la voz de quienes estamos viviendo y quienes sabemos cómo son los procesos que nos pueden generar algún tipo de desregulación o que pueden impedir nuestro acceso pleno a los distintos eventos y espacios, realmente muchas veces estos esfuerzos quedan en nada, quedan cojos de ser lo que realmente se quiere, quedan ahí al debe. Entonces encuentro que es súper potente eso, poner en primera voz a la comunidad, y de hecho en el mismo sentido con el tema de la implementación de la ley tiene falencias producto de eso mismo, de que si bien se escuchó a parte de la comunidad, generalmente padres, madres de niños autistas, siempre no escuchaban en ese momento a los adultos autistas, y yo sé que ahora se están haciendo reparos por poder corregir las falencias que tiene la ley en ese sentido, o sea, que no tenga nada en el sentido laboral, que yo no pueda pedir ajustes razonables en el mundo laboral asociados a la ley de autismo, sino que tenga que acudir a la ley de inclusión laboral. Es un desafío importante que se tiene que cubrir y que en ese momento no se midió porque no se escuchó. Entonces, creo que ahí hay algo importante. Yasmín, y desde la perspectiva un poco de la conciencia colectiva, de lo que es parte de nuestra cultura. El tema justamente del autismo, del trastorno del espectro autista, como se conoce hoy en día, que igual han habido hartos conceptos que han ido cambiando con el paso de los años. La importancia justamente de una aplicación como esta, porque no solo estamos hablando de autismo en este momento, sino que también estamos hablando de tecnología, estamos hablando de interdisciplinariedad, estamos hablando de, en este caso, una mujer que logró transformar una problemática y resolverla a través de la tecnología. O sea, es conciencia y tiene múltiples impactos, no solo para la gente que usa la app, como le dijo Connie, que también es un poco transversal,
sino que también para poder conversar acerca de este tema, ponerlo, decir, mira, existe esta aplicación que va a funcionar, esa aplicación después, oye, mira, el otro día estuve hablando con una persona que conoció una aplicación y empezamos también a conversar en torno al tema del autismo, y eso también instala la discusión y pone justamente uno de los temas ahí en conversación. Sí, de todas maneras, un poco a propósito, pensaba que el día de ayer conmemoramos el Día de la Concienciación del Autismo. En ese sentido, creo que todas las innovaciones nos ayudan a disminuir un poco las brechas de participación. Ya esta aplicación nos permite visibilizar que existen hoy día niños, niñas, adolescentes y adultos que tienen ciertas necesidades para interactuar en los diferentes ámbitos, en educación, cuando necesitan acceder a un servicio de salud. Y yo creo que en la medida que nos hacemos conscientes que primero nosotros podemos hacer algo para cambiar la cultura, es decir, podemos difundir, podemos compartir información de las redes sociales, podemos educar también al otro que no comprende mucho la condición o que dice o tiene prejuicios. Ya, yo creo que igual esto es algo que nos permite hablar como con la familia respecto a todos estos estereotipos que hay, que un poco los hemos consumido de las películas, ¿no es cierto?, en donde tenemos una idea de qué es una persona autista y finalmente al ser un espectro ese estereotipo no alcanza a cubrir este espectro de personas que existe. Entonces, eso por una parte. Y por otro lado, respecto a las aplicaciones, bueno, nos damos cuenta que el autismo es algo que es transversal, que es lo mismo que sucede con la discapacidad. Son temas que transversalizan todos los ámbitos y por eso el abordaje tiene que ser intersectorial. Y desde ahí que tenemos que sumar tecnología, profesionales, el ámbito académico, todos somos parte para poder generar cambios. Y una aplicación es una herramienta súper útil porque además, lo hemos comentado con Melissa, esta es una herramienta hecha por una persona autista para autistas y eso también le da como en el fondo... Doble valor. Claro, enriquece el diseño porque el lenguaje digital es bastante natural en muchas personas que están dentro de la condición y por tanto se hace mucho más fácil de usar. Y la verdad es que yo he explorado la aplicación y he tenido la oportunidad de conversar con personas autistas que la han explorado y han ocupado casi todas las herramientas que trae. Entonces es súper útil. Súper útil. Sí, que nace desde la zona al país y al mundo. Y comentábamos fuera de cámara, Melissa, bueno, te ha tocado participar en diversas actividades a nivel internacional, reconocimiento por la revista del MIT, lo que ha significado para ti también esta creación de la aplicación, pero en general también compartir otras realidades en otros países que uno dice, oh, sí, probablemente en Europa están más desarrollados y más avanzados que en Chile en estas temáticas. ¿Cómo lo has vivido tú? ¿Cómo ha sido también estas participaciones? Y en general, ¿cuál es la temática o las, no sé si llamarlo dificultades, pero todavía los desafíos que nos quedan a nivel mundial, que me imagino que son muy similares a lo que nos pasa acá en el territorio nacional? Bueno, respecto a la experiencia internacional, claro, me tocó ir a España a presentar la aplicación en un congreso con un póster científico y claramente uno cuando viaja a Europa piensa acá tienen que estar a años luz de lo que tenemos nosotros y me llevé la grata sorpresa de que no es así realmente. Si bien lo que te comentaba, cuando yo llegué al aeropuerto estaban muy bien preparados, acceso preferente, muy bien señalizado todo, cuando llego a este congreso me doy cuenta que todavía era todo muy asistencialista desde lo que nosotros profesionales creemos que ustedes necesitan, muy empaquetado y sin escuchar realmente a las comunidades. De hecho, las personas que estábamos participando del congreso, que éramos autistas, éramos muy pocas y la mayoría internacionales, personas que veníamos desde fuera. Y claro, fue una sorpresa que me pesó en su momento, que leía los otros pósteres y decía, pero esto es ofensivo incluso. Es ofensivo porque estás decidiendo por mí, que es algo que no solamente se habla con el autismo. El año pasado, para el Día de las Personas con Síndrome de Down, se habló mucho de una campaña que se hizo que era, oye, si te pido un margarita, me das un margarita, porque soy una persona adulta con decisión. Sí. Que fue muy popular. Sí, me acuerdo y efectivamente eso todavía pasa. Pero claro, acá en Chile siento que estamos avanzando bastante bien en eso de que las comunidades autistas adultas principalmente se están empoderando mucho.
nos estamos empoderando mucho de dar nuestra opinión, de mostrar que somos personas que tenemos un desarrollo vital tan válido como los demás, que también con eso apoyamos mucho a las familias, que las familias muchas veces, por los prejuicios sociales que bien decía Yasmín, creen de que sus hijos no tienen un futuro claro. Y hay un futuro posible con apoyos, como todas las personas en realidad que necesitan apoyo, y todos vivimos juntos en sociedad. Y asimismo ahora tengo el siguiente desafío, que es poder ir al Congreso de Autismo de Europa en Dublín, donde también puedo presentar la aplicación, también fui seleccionada, y así poder mostrar lo que se hace también desde América Latina, desde regiones, en este caso en Chile, del sur del mundo, que para mí es un orgullo tremendo. Y eso en realidad como respecto a lo que se viene, y tengo esperanza de que ese congreso, donde está mucho más valorado la opinión de las personas autistas, no me pase lo que hablábamos un poco de España. Y bueno, y va a estar también... Ay, sí, ahora la próxima semana en el Made in Concept. Efectivamente hay un panel relacionado con accesibilidad radical en el cual voy a estar presentando también. Y donde eso también para mí es súper emocionante cuando estoy en un escenario, en una parte, por mucho que eso me cueste bastante enmascaramiento. Claro. Para mí es súper significativo poder decir, sí, yo soy una persona autista que está acá diciéndote y esta es nuestra realidad. Obviamente entendiendo que como es un espectro tan grande, mi realidad no es la misma que de otras personas. Y eso también es algo súper válido. Y de hecho cuando fui a Perú, alguien destacó eso mismo. Probablemente no soy la primera persona del que ha ganado el premio que esté en el espectro, pero yo fui la primera que lo dije en el escenario. Claro. Y para mí eso igual es súper importante porque estamos mostrando otra... Y que estás identificada, porque yo me quedó muy claro también cuando tuvimos esta conversación, muchas veces hablamos y nos equivocamos y se entiende, nos falta todavía por avanzar, de hablar del diagnóstico, del identificarse finalmente, de poder encontrar esa respuesta ante ciertas situaciones que se estaban viviendo durante toda la vida y que yo creo que a todos nos pasa en distintas esferas, así como seré yo, les pasará a todos, pero llegar con una respuesta finalmente despeja un poco toda esta... Claro, sí. No solamente con autismo, con atención divergente, con altas capacidades, con un montón de cosas que... Claro, para mí cuando me preguntan la importancia de la identificación, ya sea tardía o no, es que uno encuentra respuesta a preguntas que se hizo durante toda la vida. Y la mayoría, lamentablemente, llegamos... Bueno, hay gente que llega porque sus hijos fueron identificados, que es como el camino más bonito, pero hay muchos otros que llegamos por colapsos emocionales importantes. Años de terapia, años sin respuesta, miles de diagnósticos, hasta que en realidad la respuesta era mucho más sencilla y te permite entenderte, encontrar herramientas adecuadas, poder adaptarte a un trabajo bien y tener una vida plena. Oye, chiquillas, tenemos que, lamentablemente, parar la entrevista. La contingencia nos está llamando. Vamos a ir a ver lo que está ocurriendo en torno, al menos, las repercusiones desde el plano nacional, qué es lo que va a suceder. Tenemos declaraciones desde el gobierno. Esto está ocurriendo en vivo y en directo acerca de lo que son los anuncios de aranceles globales por parte de Donald Trump. Continuaremos con nuestra entrevista, pero vamos a escuchar al ministro. Su antecedente a ese proceso. Entonces, pasando a Chile... la medida anunciada señala que los productos que Estados Unidos importe desde Chile, y aquí hay que señalar que se trata de bienes, porque toda la medida se aplica solo a bienes, no se refiere a servicios, tendrán que pagar el arancel mínimo base de 10% para ingresar al país, a Estados Unidos, al igual que los demás 94 países listados. Sin embargo, hay productos importantes en la canasta de exportaciones de Chile a Estados Unidos que serían excluidos por ahora de la lista de aranceles, como el cobre y la madera, como decía, en función de estas investigaciones especiales. El arancel de 10% aplicado a Chile es el mínimo base para todos los países del mundo y no responde a ninguna acción específica de nuestro país, pues no hay ningún país que se exceptúe de la medida general arancelaria. Hay quienes han tratado de interpretar el 10% que estaba puesto en la columna de la derecha en la tabla que presentó el presidente Trump. La verdad es que ese 10% está ahí simplemente porque la columna... la columna de la izquierda, porque la columna de la derecha tenía el 10% base, pero ese 10% que aparecía como tarifas que se aplican a Estados Unidos, incluyendo manipulaciones de tipos de cambio o barreras comerciales, en el caso de los países que tienen 10% no tiene ningún significado que podamos reconocer.
Asimismo, hay que destacar que el comunicado de la Casa Blanca, en que se argumenta sobre la justificación de las medidas, no tiene ninguna mención a Chile, como sí la hay respecto a un número importante de países, varios de ellos de la región de América Latina. Como gobierno lamentamos profundamente estas medidas, particularmente el hecho de ser objeto de un arancel que no parece tener justificación. Estas obedecen a una visión del comercio mundial como un juego de suma cero, que Chile, por cierto, no comparte, ni menos le ha tocado experimentar, considerando que las exportaciones han sido un motor importante del desarrollo de nuestra economía durante varias décadas. Es ilustrativo contrastar el hecho de que al mismo tiempo de que en Washington se anunciaban estas medidas por el presidente de Estados Unidos, el presidente de Chile estaba en la India con el canciller y una delegación empresarial buscando abrir ese enorme mercado a las exportaciones chilenas a través de un tratado de libre comercio. Por lo tanto, Chile esa orientación a la apertura al comercio mundial la va a mantener porque cree que es un camino importante al crecimiento y al desarrollo de los países. Dado que los aranceles son impuestos a las ventas de productos importados que deben pagar los compradores locales, el primer impacto que estos aranceles van a tener va a ser sobre la economía de Estados Unidos. Las primeras estimaciones para las medidas anunciadas apuntan a que el nivel de precio en Estados Unidos se podría incrementar en cerca de un 1,5% como resultado de estas medidas. Ahora, el grado de traspaso en la cadena productiva de Estados Unidos al consumidor, por cierto, va a depender de los márgenes con los que actúen las empresas y otros factores. Los productores locales en Estados Unidos se van a ver perjudicados porque van a tener que pagar más caro por insumos importados. Pero mientras mayor sea la absorción de esos costos adicionales por parte de las empresas en Estados Unidos, al mismo tiempo mayor va a ser el efecto negativo sobre la actividad económica. A raíz de esto, varios organismos internacionales y bancos de inversión ya habían venido revisando al alza las proyecciones de inflación para Estados Unidos, por un lado, y a la baja las proyecciones de crecimiento para ese país. Ahí estaba el ministro Marcel en vivo y en directo, parte de lo que ocurrió tras estas repercusiones producto del anuncio de aranceles globales por parte de Donald Trump. Nosotros, Connie, nos comenzamos a despedir. Antes, sí, brevemente quería, Yasmín, preguntarte acerca del lenguaje, de la inclusión en materia del lenguaje, de la educación en general. Brevemente, obviamente. El lenguaje crea realidades. Claro, el lenguaje crea realidades y también por ahí cómo cambiar quizá alguna forma en la que nos referimos, en la que hablamos, para tener también una inclusión justamente en nuestro lenguaje, la forma de expresarnos. Y trae varias expresiones afirmativas para pensar en el colectivo de personas autistas, que es uno también de los términos que más ellos han solicitado que se utilice. Ya hay persona autista. Hay términos que no deberíamos usar como el autista o persona con autismo o que sufre autismo, porque en el fondo le quitamos la categoría de persona, nos focalizamos en la condición y generamos términos peyorativos. Entonces hoy día, si bien la ley establece que podemos decir personas con trastorno del espectro autista porque tiene un diagnóstico asociado, las comunidades hoy día nos han pedido que hablemos de personas autistas. Así que esa sería la invitación y el término a utilizar por parte mía. No sé si la Melissa quiere agregar algo más, que es parte de la comunidad, pero está dentro de los encargos que se nos han hecho desde las mismas comunidades de personas autistas. Totalmente de acuerdo. No con autismo, autismo. Sí. Y Melissa, como persona autista y como adulta que está generando también ese impacto, aprovechar esta instancia, lo que tú señalabas de lamentablemente de todo esto que se genera a través del temor de padres, madres, de lo que pueden apoyarse también a través de la aplicación y aprovechar de hacer esa misma invitación a descargarla, no solamente a aquellas personas autistas, sino, insisto, a todas. Redes sociales, invitación, aprovecha. Sí, bueno, les invito a que conozcan Autista. Es una aplicación hecha con muchísimo cariño que prontamente estaré lanzando una nueva actualización y la idea es poder seguir siempre construyendo más al respecto. Es una aplicación sin fines de lucro. La aplicación es totalmente gratuita, por lo cual la pueden encontrar en Android y en iOS, en Play Store y App Store. Van a encontrar hasta el momento 9 herramientas disponibles
Y también si quieren apoyar el desarrollo de esta aplicación, que obviamente es gratuita para ustedes, pero a uno le cuesta dinero generarla, también dentro de la fanpage de Autistas pueden encontrar los canales de donación para que me puedan ayudar a seguir creciendo y fomentando este producto hecho acá en Concepción. Y además tiene un gato. Uy, sí, qué linda. Sí, todo el mundo me pregunta por qué el gato y la verdad es que simplemente es porque yo tengo 2 gatos que estuvieron en todo este proceso conmigo. Pero también mucha gente que me ha mandado que existen teorías de que los gatos tienen comportamientos muy parecidos a nosotros como personas autistas. Mira. Ese tema de la selectividad con las personas a las que se acerca, el tema de cómo reaccionan ante los ruidos. Se van al tiro si algo están ahí molestos con el ambiente. De hecho, como dato anecdótico, siempre me dicen que yo y mis gatos reaccionamos al mismo tiempo cuando hay un ruido externo. Como que saltamos los 3, como suricatas. Muy Y ahí, además, anécdota. Chococat... Se parece a uno de mis gatitos. Aguanta y los gatitos, que te vaya muy bien, Melissa. Muchas gracias. Muchas gracias. También. Gracias por la invitación. Gracias a ambas por acompañarnos en esta tarde, que ya nos empezamos a despedir. Sí, regresamos el lunes, Connie. Mañana vamos a estar ahí con programación Con un especial. Sí, vamos a estar con programación especial, acompañándoles junto a ustedes, claro, porque mañana vamos Nos vamos de celebración. Nos vamos de celebración. Hay que decirlo, hay que decirlo. Hay celebración, 28 añitos. No nosotros, el canal. No, ojalá tener los 28 añitos nuevamente. Aproveche de enviarnos un mensajito a través de las redes sociales. Vamos a tener programación especial el día de mañana, así que atento ahí @tv_televisión. Pero atento también a la edición central de hoy, 20 horas.